El año era 1884, y las tierras alrededor de Lone Mesa estaban envueltas en un silencio tan profundo que parecía tallado en la piedra roja del desierto. Durante el día, el sol caía implacable sobre la arena y los arbustos de yuca, secando todo hasta dejarlo rígido y quebradizo. Por la noche, el frío descendía desde las colinas, y los aullidos de los coyotes rompían la quietud del valle. Allí vivía Luke Ness, un ranchero apache de 33 años. Había construido su rancho con sus propias manos, una casa de madera sencilla, un corral firme y una pequeña parcela de tierra que sobrevivía gracias a su esfuerzo. Pero aunque el lugar estaba en pie, el hombre que lo habitaba parecía vacío. 2 inviernos antes, la fiebre había pasado por el valle como una sombra mortal. En pocos días se llevó a su esposa y a su pequeño hijo. Luke había hecho todo lo posible para salvarlos, pero no fue suficiente. Desde entonces vivía solo, trabajando en silencio, como si el dolor hubiera endurecido su corazón del mismo modo que el sol endurece la tierra del desierto. Un día de primavera, una pequeña nube de polvo apareció en el camino que llevaba al rancho. Un viejo carro tirado por un caballo flaco se acercaba lentamente. En él viajaba una mujer. Se llamaba Ruby Ale. Tenía unos 30 años. El cabello oscuro recogido bajo un sencillo sombrero y el rostro marcado por el cansancio del viaje. Su vestido estaba cubierto de polvo del camino, pero su mirada era firme. Se detuvo frente a un cartel que Luke había clavado semanas antes en un poste. Las palabras estaban quemadas en la madera con hierro caliente. Se necesita ayuda. Cocina y cuidado del rancho. Luke no había pensado que alguien respondería, pero Ruby lo hizo. Se acercó a la casa mientras se la observaba desde el porche. ¿Usted es el dueño?, preguntó ella con calma. Luke Ness. Mi nombre es Ruby Ale. Vi el cartel. Luke la miró de arriba abajo. Muchos lo ven y siguen de largo. Yo no, respondió ella. El viento pasó entre las tablas del porche. Después de un largo silencio, Luke dijo: La cocina está atrás. Hay una habitación vacía al lado. Ruby asintió. Eso servirá. No hubo sonrisa ni apretón de manos. Solo 2 desconocidos compartiendo el mismo techo. Esa misma tarde Ruby encendió el fuego en la cocina. El olor del café llenó la casa por primera vez en años. Luke se quedó en la puerta observándola trabajar. Ella no hablaba mucho. Simplemente hacía lo necesario. Preparó comida, limpió la mesa y puso 2 tazas de café. Cuando Luke se sentó frente a ella, algo extraño ocurrió. No era amistad. No todavía. Era reconocimiento. 2 personas que entendían el silencio del otro. Desde ese día la casa comenzó a cambiar. Ruby se levantaba antes del amanecer, encendía el fuego y preparaba desayuno. Luke volvía del corral y encontraba café caliente y pan recién hecho. Ella también ayudaba con el trabajo del rancho, reparaba cercas, alimentaba gallinas y cuidaba el pequeño huerto detrás de la casa. Luke la observaba en silencio. Una noche escuchó algo que no oía desde hacía años. Música. Ruby tocaba una mandolina en su habitación. Una melodía suave que flotaba por el pasillo. Luke permaneció quieto escuchando. Aquella música le recordó que la casa había sido alguna vez un hogar. Los días pasaron y comenzaron a intercambiar pequeños gestos. Luke dejaba objetos tallados por él, una horquilla de madera, un cuchillo con mango grabado. Ruby respondía con otras cosas: pan extra envuelto en tela, hierbas frescas en la ventana. No hablaban mucho, pero el silencio ya no estaba vacío. Un día vieron un Mustang salvaje en la distancia. Un caballo gris que corría libre por la llanura. Es hermoso, dijo Ruby. Demasiado salvaje, respondió Luke. Nadie puede domarlo. Ruby sonrió ligeramente. Tal vez no necesita ser domado. Tal vez solo necesita que alguien tenga paciencia. Luke no respondió, pero sus palabras quedaron resonando en su mente. Una noche, mientras cenaban bajo la luz de una lámpara, Ruby habló. Sé que no planeabas que yo estuviera aquí. Luke levantó la mirada. Este lugar se siente diferente desde que llegaste. Ruby sonrió suavemente. Y por primera vez en mucho tiempo, Lone Mesa dejó de sentirse como una tumba y empezó a sentirse como un hogar. Pero el destino aún tenía pruebas preparadas para ellos. Y la más dura estaba a punto de llegar.
El verano llegó temprano ese año. El calor era brutal y el trabajo en el rancho no se detenía. Luke trabajaba desde el amanecer hasta la noche. Ruby notaba el cansancio en su rostro. Una tarde regresó más tarde de lo habitual. Parecía agotado. Durante la noche comenzó a toser. Cuando Ruby tocó su frente, sintió el calor de la fiebre. Su corazón se detuvo por un instante. Había visto esa fiebre antes. Su esposo había muerto de una enfermedad similar años atrás. En aquel tiempo Ruby había sido conocida como curandera. Había estudiado hierbas y remedios naturales. Pero cuando su marido murió, la gente empezó a murmurar. Decían que era mala suerte, que su medicina no servía. Desde entonces Ruby había dejado de practicar. Pero ahora Luke estaba ardiendo en fiebre. Y ella era la única persona que podía ayudarlo. Durante horas luchó contra el miedo. Finalmente tomó una decisión. Salió al amanecer y fue al arroyo seco donde crecían las plantas medicinales. Recolectó salvia, milenrama y menta. Preparó una infusión amarga y la llevó a la habitación. Luke, tienes que beber esto. Él apenas podía mantenerse despierto, pero obedeció. Durante toda la noche Ruby permaneció a su lado, cambiando paños fríos y dándole medicina. Al amanecer la fiebre comenzó a bajar. Luke abrió los ojos lentamente. Ruby estaba dormida junto a la cama, agotada. Cuando despertó y lo vio consciente, suspiró aliviada. Pensé que ibas a morir, susurró. Luke tomó su mano con debilidad. Me salvaste. Ruby negó con la cabeza. No siempre pude salvar a la gente. Le contó la historia de su esposo, de cómo había perdido la fe en su propio conocimiento. Luke la miró con firmeza. No me fallaste. Me devolviste la vida. Desde ese día algo cambió entre ellos. No solo compartían un hogar, compartían confianza. Pero meses después llegó otra amenaza. Una carta del gobierno. Si Luke no demostraba tener un heredero legal, podían quitarle la tierra. Era la ley. Y el rancho corría peligro. Luke se sentía impotente. Una noche, finalmente confesó lo que llevaba dentro. Cuando mi esposa murió, pensé que la vida había terminado para mí. Ruby lo miró con lágrimas en los ojos. Yo también pensé lo mismo cuando murió mi esposo. El silencio llenó la habitación. Luke dio un paso hacia ella. No quiero perder esta tierra. Pero más que eso, no quiero perderte a ti. Ruby sonrió entre lágrimas. Y esta vez fue ella quien se acercó. Se besaron por primera vez. Un beso lento. Un beso de dos personas que habían sobrevivido al dolor. Semanas después Luke le regaló un collar de hueso tallado. Era de mi madre, explicó. Significa un vínculo elegido por el corazón. Ruby entendió lo que quería decir. Poco tiempo después se casaron. Sin grandes ceremonias. Solo un pequeño servicio frente a su casa. Los vecinos fueron testigos. Y las flores de yuca florecieron detrás de ellos. La primavera siguiente trajo aún más cambios. Ruby estaba embarazada. Luke construyó una cuna de madera. Una mañana el Mustang gris apareció cerca del corral. Ya no huyó. Luke lo observó sonriendo. Parece que incluso lo salvaje encuentra un lugar al que pertenecer. Ruby tomó su mano. Como nosotros. Ese verano nació su hijo. Y el rancho de Lone Mesa, que alguna vez había estado lleno de silencio y fantasmas, se convirtió en algo nuevo. Un hogar vivo. Un hogar elegido. Un hogar construido por dos personas que aprendieron que incluso después del dolor más profundo, el amor todavía puede volver a crecer.